Bueno, primero decir que el análisis de la consulta y las preguntas no debe ser única y exclusivamente desde el punto de vista constitucional, jurídico o legal, tal cual como les interesa o le están llevando a la población para ver si es válido o no válido, si es que es legítimo o no es legítimo, si es que es legal o no es legal. Nos están encapsulando en eso. El análisis tiene que ser político-social. Es Perfecto. decir, bueno, cuál es el impacto respecto a las necesidades fundamentales que tiene la población. Mire, en el Ecuador los principales problemas que tenemos son principalmente en el orden del empleo o el desempleo como problema y la situación económico-social que viven los ecuatorianos por un lado, por otro lado el acceso a servicios como salud, como educación, como seguridad social. Y obviamente estos problemas generan una consecuencia que es la pobreza. Y la pobreza es la causante o digamos el mar o el territorio de cultivo de la delincuencia organizada en el Ecuador y en cualquier parte del país o del mundo. Entonces es importante que nosotros hablemos un poco incluso desde lo popular, ¿no es cierto? Cuando se reúne un grupo de personas y alguien está conversando alguna cuestión intrascendente, por ahí la inquietud es, ¿y eso en qué me beneficia? Y lo mismo diría yo en esta consulta popular. La ciudadanía antes de analizar y de votar debe preguntarse, ¿y eso en qué me beneficia? Cada una de las preguntas. ¿En qué nos beneficia a los ecuatorianos? Es muy extenso el documento, 470 hojas. Yo tuve la oportunidad de leerle el día de ayer todo para concebir y analizar y entender cuáles son los conceptos y los fundamentos que tiene el gobierno para presentar esas preguntas. Son 8 preguntas con 8 anexos, algunos también extensos. Y entonces implica de que los ecuatorianos solo tendremos la oportunidad quizá de conocer las preguntas, pero no conocer los anexos, ya en el debate incluso general. Recordemos que máximo el 5% de la población está vinculada al análisis político o a la intervención política, mientras el 95% no tiene idea de qué pasa en el Ecuador y lo único que prevé es sus necesidades o la insatisfacción o satisfacción de sus O en necesidades. su defecto lo que pasa siempre, que conoce solo lo que se le informa por encima. Los medios de comunicación, el mismo gobierno, por ejemplo, ya hoy se reveló que en los anexos de la pregunta 6 de la consulta popular presentada por Guillermo Lazo consta que el presidente de la República deberá proponer las ternas para que la Asamblea designe contralor, fiscal y otras autoridades que actualmente designa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Solo ahí ya está algo detrás de esa pregunta. Mire, cada pregunta merece un análisis amplio, profundo, con personas que estén a favor y en contra, por supuesto, desde luego, para que se pueda generar entonces un criterio en la toma de decisión de la población. 8 preguntas, partiendo primero del tema de inseguridad y la intervención de las Fuerzas Armadas, que ya hay algunos criterios que yo los he señalado. El primero, el hecho de que el propio documento que presenta el gobierno señala de que la Policía Nacional no está preparada para enfrentar a los grupos delictivos en el país. Eso dice, en otros términos, en otras palabras, pero eso dice en lo fundamental y por ello es que consulta a los ecuatorianos si autorizarían de que las Fuerzas Armadas intervengan permanentemente en este tipo de conflictos. Un segundo aspecto de la primera pregunta tiene que ver con que menciona el documento que las luchas sociales son las fachadas de los grupos delictivos en el país. A mí me parece que esa fundamentación está justificando posiblemente la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas sociales posteriormente, que es gravísimo en el país. Y consecuentemente afectación a los derechos humanos. Evidentemente que habrá la afectación a los derechos humanos. Y otro tercer elemento también tiene que ver con que está demostrando que en el Ecuador, no solo el gobierno actual, sino los gobiernos anteriores, no han cumplido con las funciones establecidas tanto en la Constitución como en las normas generales respecto al fortalecimiento de las entidades de seguridad ciudadana en el país, en particular de la Policía Nacional, con la creación de unidades estratégicas, especializadas. Élite, inteligencia, contrainteligencia. Entonces ahí incluso yo diría debería existir un juicio político porque está demostrando incumplimiento de funciones. Mire, a confesión de prueba, relevo de
a confesión de parte, relevo de pruebas, se dice como un Así principio es. jurídico. Y entonces el documento está diciendo que no se ha cumplido con ello y por eso necesitamos la intervención de las Fuerzas Lo Armadas. están reconociendo. La segunda pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución según el anexo 2? Se refiere básicamente a la extradición y en su gran mayoría temas de narcotráfico. La Constitución prevé la extradición de extranjeros, pero no la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos de carácter criminal en el exterior y que estén alojados en el país. La pregunta es, desde hace 30 o 40 años, ¿cuántos requerimientos internacionales ha existido el Ecuador para que se haga la extradición? Nada, ninguno. No existe, en el documento que fundamenta no sostiene eso, más bien se atañe a relacionar lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en México, lo que sucede en Colombia, pero en el Ecuador no existe Lo cual eso. sería entonces Entonces, irrelevante. es Aquí irrelevante aquí no frente al es que Ecuador. se están escondiendo los narcotraficantes, los guerrilleros, los jefes de las bandas criminales que están delinquiendo en Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia. No sé si es que esta incluso me genera esa duda precisamente. Quizá es el principio de sentar una normativa jurídica porque tienen estudios de que tal vez en el Ecuador se están albergando este tipo de delincuentes ecuatorianos que han cometido delitos en el extranjero. Pero eso no lo están diciendo y yo creo que deben transparentar la información, claro, para que nosotros podamos entender por qué o el porqué de esta pregunta que, como digo, no trasciende incluso en lo que yo decía. ¿En qué nos beneficia la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos en el extranjero, a la mayoría de ecuatorianos, frente a los problemas que tenemos? Esta pregunta ya le ha costado al gobierno nacional una especie de confrontación con la Fiscalía General del Estado. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado? Ojo, autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal. Estamos de acuerdo. La Fiscalía ha salido a decirles que no necesitan ellos ningún consejo y que son completamente eficientes con ese sistema. La Constitución prevé que la Fiscalía o los fiscales sean designados por el Consejo de la Judicatura. Eso es un elemento que hay que reformarlo. El problema es la propuesta que está planteando el gobierno, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a la siguiente pregunta, que es la cuarta sobre la designación de o la quinta sobre la designación de autoridades, me parece, del Consejo de Participación Ciudadana, me parece que están diciendo que la Asamblea será la que elija el nuevo fiscal a través de la terna, posiblemente el presidente de la República. Resulta entonces que esta pregunta configura entonces cómo es que se va a atracar esta función pública desde el Ejecutivo y el Legislativo. Porque fíjese usted que el Consejo de Participación Ciudadana es un apéndice de la Asamblea Legislativa. Ahí se ventilan todas las disputas y las pugnas por el control del Estado a través de todas las instituciones de control del Estado. Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Superintendencias, etcétera, etcétera. Incluso Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, etcétera. Y resulta que entonces el gobierno propone que la Asamblea elija un fiscal y luego en esta pregunta dice que se conforme un consejo fiscal. ¿Quién va a designar los integrantes del consejo fiscal? De acuerdo a la propuesta del gobierno, es el fiscal elegido. Entonces el fiscal responderá a los intereses de quien le designó, que será la Asamblea Legislativa. Claro. Segundo, este Consejo Fiscal tendrá la responsabilidad de designar toda la estructura de fiscales y etcétera que existen en la institución. ¿A quiénes van a responder toda esta estructura? Más pastel para el reparto, diría nuestra gente. Efectivamente, es decir, esta va a ser la troncha, el reparto, la negociación, el acomodo de todos aquellos funcionarios del orden político público que designen a estas autoridades. Algo más popular dentro de esta consulta que quiere tener algo de popular, la reducción de asambleístas, pero ojo, la pregunta es ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250,000 habitantes. 2 asambleístas nacionales por cada 1,000,000 de habitantes y un asambleísta por cada 500,000 habitantes que residen en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 4. Yo escuchaba a Alberto Acosta el día de hoy y él decía que con esas cuentas y con esas condiciones no se reducirán más de 14 asambleístas.
Sí, la propuesta esta apunta a que según el censo, si es que se aplica el censo del 2010, que es del vigente en la Ujú. práctica, se llegaría a 100 asambleístas con este cálculo que se está haciendo. Y si es que se aplicaría el censo del 2022, que el cual se prevé realizar o se preveía realizar, tendría que ser alrededor de 116. El problema quizás no es ese, el problema quizás no es el número. Yo estoy de acuerdo y creo que la mayoría de ciudadanos se ha sintonizado con la reducción de asambleístas. El problema es la calidad Claro, es de que no es la asambleístas. cantidad, es la calidad, la productividad que puedan tener de representación y de generación de leyes. Nos hemos equivocado en la elección de los asambleístas y resulta que todos han ido a la Asamblea Legislativa a distribuirse los cargos, a hacer los diezmos, digamos, A descansar ubicar a y familiares, a ubicar a familiares, etcétera, el después a tráfico de influencias, gobernadores. etcétera, etcétera. Es decir, una serie de problemáticas y corruptelas y Ujú. legislación en el país no se ha hecho. Fíjese usted que en parte tiene razón respecto a la representación, ¿no es cierto? No es lo mismo que en una provincia que tiene 500.000 habitantes existan 4 asambleístas o un asambleísta con Galápagos, por ejemplo, que tiene 24.000 y un Ujú. poco más de habitantes, que también tiene un asambleísta. La representación poblacional como que no se Equilibra. pero sin Claro, para embargo, nada. cada territorio tiene derecho a una representación. Yo diría que debe hacerse una discusión más profunda en este tema, no numérica ni Además que no, cuantitativa. no representa un gran ahorro, ¿no? La gente puede estar pensando de que el Ecuador o el Estado se va a ahorrar un montón de dinero sin bajando, mejor dicho, el número de asambleístas. En la realidad, Fausto, usted y yo sabemos que no es así. Sí, preferible en vez de esa pregunta hubiésemos consultado qué queremos como inversión pública Ujú. respecto, por ejemplo, al patrimonio nacional, CNT, empresas eléctricas, etcétera, etcétera, en función de que no se privaticen, sino más bien que se consoliden, y también el tema del pago de la deuda externa, por ejemplo, o el endeudamiento externo que tenemos exageradamente en el país. Digamos que esas son preguntas de mayor incidencia. Muy bien, aquí está con nosotros Clara Villamil, que también se une a este diálogo con Fausto Giraldo, sociólogo y analista político. Así es. Bueno, yo tengo una duda con respecto al tema de la consulta popular. ¿Debe ser tal vez una prioridad la inversión en una consulta popular en momentos de crisis, tomando en cuenta que hay ámbitos de suma importancia en el país que podríamos decir han estado un poco descuidados, como es la seguridad, la salud y la salud pública en el país? Mire, esta consulta popular es intrascendente, quizá coincidamos con criterios de la CONAIE o de organizaciones políticas, yo no me pertenezco a ninguna de ellas, ni siquiera me identifico, pero sin embargo tenemos un pensamiento, un criterio coincidente. Es intrascendente, no refleja una solución a problemas fundamentales y por tanto hay contextos, ¿no es cierto?, en el territorio que hay que verificarlos. El primero es la credibilidad y confianza que tiene el pueblo ecuatoriano con el gobierno nacional, que va a incidir en la decisión de los ecuatorianos. Una credibilidad que no llega ni al 7% en el país. El segundo tiene que ver con la credibilidad que tenemos frente a la Asamblea Legislativa del 4%, que tampoco refleja entonces la posibilidad de ser acertadas estas inquietudes. En tercer lugar, hacer la consulta en medio de un proceso electoral en el que las organizaciones políticas van a intervenir entonces en promover una u otra posición y significará entonces un desgaste para el gobierno, también la posibilidad de que esta consulta fracase respecto a los resultados que se quiere. Y en cuarto lugar, efectivamente, el tema de recursos económicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la primera pregunta, Fuerzas Armadas de Seguridad. Mientras se aumenta la presencia de los militares en las calles, resulta que en las comunidades y los barrios no hay educación, no hay salud, hay pobreza, hay desempleo, ¿no es cierto? Y entonces preferible los recursos económicos que se pretende invertir incluso en la promoción de esta consulta popular podrían ser orientados a sanear esas problemáticas. Muy bien, Fausto, muchas gracias por estos minutos. Sí. Una cosita más Sí. nomás con respecto a lo que acaba de mencionar con el tema de la seguridad, ¿no? Se refuerza, valga la redundancia, fuerzas armadas y policía en las calles de las ciudades grandes especialmente. Pero ¿hasta qué punto está dando estos resultados? En el tema de que también se habla de que no hay recursos también para el personal de la seguridad pública y también el apoyo que recibe la seguridad pública. Mire, del gobierno. existe un pronunciamiento de uno de los participantes dentro del comité de paz que se llamaba en ese entonces en Medellín, para superar la problemática que existió respecto a la presencia del narcotráfico y con los tiempos de Pablo Escobar. Ellos manifestaron claramente de que
se pacificó la zona de Medellín, sobre todo el sector popular, en donde se presentaban estos grupos conflictivos, con la acción social, con intervención en políticas públicas desde la acción social, no solamente con la presencia policial o militar en las calles. Evidentemente no hay recursos suficientes para resolver todos los problemas, pero entonces ahí viene la capacidad de gestión para priorizar la inversión en acción social, en intervención en políticas públicas de carácter social, y obviamente las Fuerzas Armadas también van a requerir mayor presupuesto para establecer una intervención de la naturaleza o la magnitud que están proponiendo.